Voy a resolver este ejercicio. Nos está diciendo que tenemos una superficie que no es horizontal, es una superficie curva, la que estoy mostrando de azul en este momento. Y esta superficie viene descrita por la ecuación y es igual a menos 0.001x al cuadrado. En algún punto de esta superficie vamos a ubicar al origen del plano cartesiano, el que estoy mostrando de negro en este momento. Y desde el origen de ese plano cartesiano, desde ese origen, vamos a proyectar una partícula con una velocidad inicial de 100 pies sobre segundo, formando un ángulo de 60 grados. La trayectoria que seguirá esta partícula viene dada por el lugar geométrico de una ecuación de segundo grado, es una parábola. Este proyectil está moviéndose bidimensionalmente, es un tiro parabólico. El objetivo de este ejercicio es encontrar el punto de intersección de los dos lugares geométricos y una vez encontrado el punto de esa intersección tenemos que ver cuál es el valor de la coordenada x de esa intersección. Este punto va a tener una coordenada xy y lo que nos interesa es encontrar la coordenada x. Para resolver este ejercicio vamos a ocupar el vector posición. Que es r es igual a x y más y j más zk. Este ejercicio, por ser un movimiento bidimensional, no vamos a utilizar la z de esta terna del vector posición, solamente vamos a ocupar x y y, donde x y y son las magnitudes escalares de las posiciones respectivamente para la horizontal y la vertical. Para la horizontal, x es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma respecto a la horizontal por el tiempo, y para la vertical y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo que forma respecto a la horizontal por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Tengo otro video en el que explico la teoría y la deducción de estas ecuaciones y está en la misma lista de reproducción en donde se encuentra este video. Bueno, ya teniendo esto, nos damos cuenta que la ecuación parametrizada que describe el movimiento de esta partícula es esta de aquí. Y es igual a velocidad inicial por seno del ángulo por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es una ecuación de segundo grado y describe este lugar geométrico que es una parábola. La ecuación que está describiendo la superficie es la que estoy encerrando en este momento, pero esta no está parametrizada. Entonces el primer paso es parametrizar esa ecuación. Ya teniéndola parametrizada, vamos a igualarla con esta. Y va a ser igual a y. Una vez igualado, vamos a despejar el tiempo y teniendo el tiempo, lo vamos a sustituir en el valor de x, velocidad inicial coseno del ángulo por el tiempo, para encontrar precisamente x. Bueno, pues entonces, paso número 1, vamos a hacerlo por pasos. El primer paso va a ser parametrizar la superficie, vamos a llamarle superficie. Parametrizar la superficie. ¿Cuál es la superficie? La que nos están dando. Y es igual a menos 0.001 x al cuadrado. Verificamos. Efectivamente. ¿Cómo la vamos a parametrizar? Pues tenemos que buscar la forma de incluir la variable t dentro de esta expresión. Y la única forma es recordando que x es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma respecto a la horizontal por el tiempo. Así que esta ecuación, que es la que nos dice cuál es la posición en la escalar horizontal, o sea, en las x, la vamos a sustituir aquí y así va a estar parametrizada la ecuación de la superficie. Así que nos queda, no hay que despejar, ya está todo dado, y es igual a menos 0.001, no ponemos x, ponemos el valor que nos está diciendo la expresión, que es velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma respecto al horizontal por el tiempo, y todo esto sigue estando elevado al cuadrado. Aplicando propiedades de exponentes nos queda y es igual a menos 0.001 por velocidad inicial al cuadrado, coseno cuadrado del ángulo que forma respecto al horizontal por el tiempo al cuadrado, y así ya tenemos parametrizada la superficie. El siguiente paso va a ser igualar
las ecuaciones que describen las trayectorias o los lugares geométricos, el azul y el rojo. Y para eso sabemos que y es igual a y la y de la superficie es la que acabamos de parametrizar, o sea, menos 0.001 velocidad inicial cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo que forma respecto a la horizontal por el tiempo, es igual a la y de la escalar que nos da las ecuaciones paramétricas del vector posición. Así que esto va a ser igual a velocidad inicial por el seno del ángulo que forma respecto a la horizontal por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Hay que despejar el tiempo, porque después lo vamos a sustituir en la ecuación de la horizontal. Para despejar el tiempo, primero vamos a comenzar, aquí faltó poner el cuadrado, aquí está, listo, ahora sí ya está bien, aquí está. Primero vamos a comenzar a agrupar los cuadrados, así que sea 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, esté en el segundo miembro restando, va a pasar al primer miembro sumando 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado menos 0.001 velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado del ángulo por el tiempo al cuadrado es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo que forma respecto a la horizontal por el tiempo. Ahora vamos a hacer una factorización por factor común. Vamos a factorizar t cuadrado y queda paréntesis 1/2 de la gravedad menos 0.001 velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado del ángulo por la horizontal que forma respecto a la horizontal. Todo esto por el tiempo al cuadrado es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo que forma respecto a la horizontal por el tiempo. Ahora, este tiempo está en el segundo miembro multiplicando, va a pasar al primer miembro dividiendo y todo lo demás se queda igual. 1/2 de la gravedad menos 0.001 velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado del ángulo que forma respecto a la horizontal, todo esto por el tiempo al cuadrado, es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo y todo el primer miembro sobre el tiempo. Propiedades de exponentes, misma base, una base elevada a un exponente sobre la misma base elevada a otro exponente, la base se conserva y los exponentes se restan. Entonces nos va a quedar 1/2 de la gravedad entre paréntesis menos 0.001, vamos a ponerlo hacia acá, paréntesis 1/2 de la gravedad menos 0.001 velocidad inicial cuadrado coseno cuadrado del ángulo, velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo, todo esto por el tiempo es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo, velocidad inicial por el seno del ángulo. Nuestro objetivo es despejar t, así que toda esta expresión está multiplicando, en el primer miembro va a pasar al segundo miembro dividiendo. T es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo que forma respecto a la horizontal sobre 1/2 de la gravedad menos 0.001 velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado del ángulo que forma respecto a la horizontal. Esta expresión es la que nos dice cuál va a ser el tiempo. Ya tenemos la expresión, el siguiente paso va a ser sustituir los valores que el ejercicio nos está dando. Si sustituimos, el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial, que el ejercicio nos está diciendo que está en pies sobre segundo. Vamos a ocupar el sistema inglés. Tiempo es igual a velocidad inicial, 100 pies sobre segundo, por el seno del ángulo que forma, que nos está diciendo que son 60 grados. Todo esto sobre 1/2 de la gravedad. Ocupamos el sistema inglés. La gravedad en el sistema inglés es 32.16 pies sobre segundo al cuadrado, menos 0.001 por la velocidad inicial,
que dijimos que son 100 pies sobre segundo, todo esto elevado al cuadrado, por el coseno cuadrado del ángulo de proyección, que en este caso es de 60 grados. Resolver esto, vamos a utilizar la calculadora, sería el cociente de 100 por seno de 60 sobre 1/2 de 32.16 menos 0.001 por 100 al cuadrado por coseno cuadrado de 60. Y esto es igual a 6.3772. Vamos a truncarlo, vamos a redondearlo a 6.38. El tiempo va a ser igual a 6.38, aproximadamente 6.38. Es aproximadamente a 6.38 segundos. El tiempo que tarda en viajar la partícula desde este punto al que podemos llamar A hasta este otro punto que vamos a llamarle punto P de intersección es de 6.38 segundos. Lo que nosotros queremos hacer es encontrar el valor de la coordenada X de ese punto de intersección. Y para eso ocupamos, vamos a ponerlo aquí, hallar X. Para encontrar X sabemos que la escalar de la posición en la horizontal dice X es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma respecto a la horizontal por el tiempo. Lo único que tenemos que hacer es sustituir T. Nos queda X es igual a velocidad inicial, que son 100 pies sobre segundo, por el coseno del ángulo que forma respecto a la horizontal, que son 60 grados, por el tiempo que es de 6.38 segundos. Y nos damos cuenta que esto está realmente bien resuelto porque dimensionalmente segundos en el denominador se anulan y la única magnitud son los pies, entonces está bien. Colocamos ese valor en la calculadora, 100 coseno de 60 por 6.38 y la respuesta es 319. X es igual a 319 pies en la horizontal. Importante mencionar que la distancia que este ejercicio nos está diciendo, la coordenada X es en la horizontal, el punto de A a la coordenada X del punto P. Y así termina este ejercicio. ¿Y Lucero?